En una aldea serena, escondida entre vastas tierras de cultivo y caminos de tierra que serpentean hasta llegar a antiguas casas de adobe, comenzó a circular una charla inusual entre los vecinos. No se trataba de la temporada de cosecha, ni del precio del trigo, ni de los pronósticos sobre lluvias o sequías. Esta vez, el tema era mucho más misterioso y giraba en torno a unos destellos extraños relacionados con una joven llamada Fátima, reconocida en todo el mundo por su belleza singular. Fátima creció entre caballos, en una finca equina propiedad de su padre. Desde pequeña había desarrollado un fuerte lazo con esos animales nobles. Sus padres se dedicaron con esmero a la cría de ejemplares de pura sangre, utilizados tanto en competencias como en paseos turísticos. Entre todos, Fátima tenía un favorito, Apolo, un majestuoso caballo negro, de porte imponente y fiel a ella como ningún otro. Tras la muerte de sus padres, la finca quedó en manos de Fátima y su esposo Pablo, un hombre trabajador y de corazón noble. Aunque no compartía la pasión de su esposa por los caballos, apoyaba su amor por ellos y se ocupaba del cultivo de la tierra, manteniendo la finca en pie. Mientras él pasaba largas horas entre surcos y sembradíos, ella prefería la compañía de los caballos, en especial la de Apolo. Todo parecía transcurrir con normalidad hasta que un día, de forma inesperada, el vientre de Fátima comenzó a hincharse. Al principio, todos asumieron que estaba esperando un hijo. Los vecinos la saludaban con sonrisas y felicitaciones. «Enhorabuena, Fátima. ¿De cuántos meses estás?». Ella respondía con una sonrisa esquiva, evitando dar explicaciones. Durante las primeras semanas nadie sospechó nada. Pero con el paso del tiempo, la gente empezó a notar algo inusual. Su abdomen crecía con una rapidez fuera de lo común. Algunas mujeres murmuraban entre ellas que ni siquiera un embarazo múltiple justificaría ese cambio tan abrupto. Las preguntas empezaron a volar por toda la región. En el mercado, en la panadería, incluso en los lugares sagrados, después de cada oración, se escuchaban risas nerviosas y susurros de quienes decían haberla visto salir del establo recientemente. Siempre estaba allí, entre los caballos. Al principio, muchos desestimaban los comentarios como simples habladurías. Sin embargo, con el tiempo, los rumores tomaron un tono más oscuro. Algunos comenzaron a referirse a ella con palabras hirientes, y otros preferían hablar a sus espaldas. Pablo, por su parte, permanecía ajeno a la tormenta de chismes. Con los pies bien plantados en la tierra, no se dejaba influenciar por el murmullo de la multitud. Pero una tarde, mientras Pablo hacía compras en el mercado del pueblo, una anciana se le acercó con paso lento y voz temblorosa. Se detuvo a su lado y le dijo en tono bajo: «Hijo, no quiero causarte disgusto, pero muchos comentan cosas sobre tu esposa y ese cambio tan extraño en su cuerpo». Pablo frunció el entrecejo y, algo molesto, respondió: «¿Qué está insinuando?». La mujer suspiró profundamente y agregó: «Dicen que su vientre crece de forma poco natural, y que aún no ha ido a ver a un médico. Además, nunca se la ve fuera del establo». Aquellas palabras se clavaron en la mente de Pablo como una espina. Hasta ese momento no había prestado demasiada atención, pero de pronto, los recuerdos de las últimas semanas comenzaron a hacerse presentes. Fátima cada vez más encerrada en el establo, eludiendo cualquier comentario sobre su embarazo, evitando mirarlo a los ojos cuando le hablaban del futuro bebé. Intentó sacarse esas ideas de la cabeza, pero una pregunta insistente comenzó a repetirse en su mente como un eco: ¿y si lo que dicen los demás fuera cierto? Al volver a casa, aún con el alma revuelta, Pablo no podía dejar de repasar una y otra vez las palabras de la anciana, los susurros en la aldea, las actitudes cada vez más extrañas de su esposa. Se sentó en silencio, observando la puesta del sol desde la ventana, con la mirada perdida y el pecho cargado de dudas. ¿Por qué Fátima pasaba tantas horas en el establo? ¿Qué provocaba ese crecimiento tan desmesurado en su abdomen? ¿Por qué evitaba hablar del embarazo con claridad? ¿Había una distancia invisible entre ellos? ¿Era Apolo, su caballo de siempre, parte de todo esto, o había algo que aún no sabía? Esa noche, decidido a encontrar respuestas, Pablo se dirigió sin hacer ruido hacia el establo. Caminó lentamente, con el corazón latiéndole con fuerza. Al entrar, vio a Fátima junto a Apolo, acariciando con delicadeza su brillante crin mientras le susurraba algo que él no logró entender. Desde la puerta, Pablo tosió suavemente para hacerse notar. «Tenemos que hablar», dijo con seriedad. Fátima levantó la vista. Esbozó una pequeña sonrisa, pero sus ojos delataban una tensión contenida. «¿Qué pasa, Pablo? ¿Por qué estás tan serio?». Él no dio rodeos. «Necesito saber la verdad. ¿Estás ocultándome algo con respecto al embarazo? Dijiste que iríamos al médico,
pero nunca lo hiciste. Todo esto se siente extraño. Fátima quedó inmóvil por unos segundos. Luego respiró profundo y forzó una leve sonrisa. No tengo nada que ocultar, Pablo. Tal vez todo esto se deba a que estoy esperando más de un bebé. Nadie puede saberlo con certeza. Pero Pablo no apartó la vista. Quería creerle, pero algo en su interior le decía que esa explicación no era suficiente. Había algo en el ambiente que simplemente no cerraba. Pablo no podía ignorar la sensación de que aquellos rumores no eran simples habladurías sin fundamento. Y entonces, algo inesperado ocurrió. Apolo, el imponente caballo negro, alzó la cabeza y fijó la mirada en él. No fue una mirada cualquiera, era profunda, casi humana, como si quisiera advertirle de algo. Acto seguido, se adelantó un paso y se colocó delante de Fátima, bloqueando el camino entre ella y Pablo. El hombre retrocedió, sorprendido. ¿Por qué ese animal siempre aparecía entre ellos en los momentos clave? ¿Podría ser que algo fuera de lo común realmente estaba sucediendo? Con el paso de los días, el abdomen de Fátima crecía de manera alarmante. Lo que antes eran susurros entre los vecinos, se transformó en comentarios cada vez más directos y crueles. En el mercado, las miradas eran punzantes, en los cafés, las carcajadas mordían la reputación de Fátima como cuchillos. Mira cómo le crece, eso no es normal, murmuraban con descaro. Pero lo que realmente inquietaba a Fátima no eran las palabras ajenas, sino lo que sentía en su interior. Su cuerpo la estaba traicionando. La fatiga no era solo cansancio, era un agotamiento profundo, inhumano. Las náuseas se volvían insoportables, la espalda le ardía de dolor, y las noches se hacían eternas por el insomnio. Pablo intentaba convencerse de que todo era parte de un embarazo difícil, hasta que la vio casi incapaz de levantarse por la mañana. Fue entonces cuando la preocupación lo desbordó. Una noche, mientras Fátima salía lentamente del establo, Pablo le tomó la mano con decisión. Su voz sonó firme, incluso más de lo habitual. Mañana iremos al hospital. No al médico del pueblo. A la ciudad. Quiero que te vea alguien con experiencia real. Ella frunció el ceño y, con voz calma, contestó. Pero ya fui al médico. Me dijo que todo está bien. Pablo negó con fuerza. No, Fátima. Esto no es normal. Estás apenas en el tercer mes y tu vientre parece de 8. Cada día estás más débil. No podés seguir así. Ella desvió la mirada, en silencio. Su mano descansó sobre el estómago hinchado, mientras tomaba aire lentamente. Finalmente susurró. Está bien, iremos. Esa noche, sin embargo, un miedo desconocido la invadió. Se acostó, pero no pudo dormir. ¿Y si Pablo tenía razón? ¿Y si algo verdaderamente extraño estaba creciendo dentro suyo? Acarició su vientre con cuidado, tratando de encontrar paz, pero solo halló dudas. Sensaciones nuevas, indescriptibles, le recorrían el cuerpo. Buscó alivio donde siempre lo había encontrado, en el establo. Apolo, su compañero silencioso, la observaba sin juicio. Su sola presencia la reconfortaba. Ese animal parecía comprender cosas que ni ella misma entendía. Finalmente, decidió. Sí, iremos al hospital, dijo, casi para sí, en un susurro apenas audible. A la mañana siguiente, Pablo se levantó temprano y preparó todo para el viaje. Agua, comida, abrigo. Al salir, la encontró de pie en el establo, abrazada con fuerza al cuello de Apolo. Era como si se estuviera despidiendo. El caballo exhaló fuerte, meneando la cabeza con lentitud, como si supiera que algo importante estaba por suceder. Fátima, es hora, dijo Pablo, con voz suave. Ella acarició el hocico del animal una última vez y susurró junto a su oreja. Espérame. Voy a volver. Luego caminó hacia Pablo, sin mirar atrás. Después, se acercó a Pablo, quien la asistió para entrar al auto. Mientras tanto, Apolo los observaba fijamente, con una mirada penetrante, como si presintiera lo que estaba por venir. Al dejar atrás la aldea y dirigirse rumbo a la ciudad, los nervios de Pablo comenzaron a intensificarse. Durante el trayecto, apenas cruzaron palabra. Fátima mantenía la vista fija en el paisaje que pasaba por la ventana, intentando ordenar sus pensamientos, mientras Pablo sujetaba el volante con fuerza, sintiendo un extraño nudo en el pecho. Al llegar al hospital, los recibió uno de los médicos más experimentados de la zona, el doctor Abel. Revisó rápidamente los documentos de Fátima, y esbozando una leve sonrisa, comentó. Hoy vamos a realizar una revisión más completa, ¿de acuerdo? Pablo respondió enseguida. Sí, doctor.
Mi esposa está embarazada, pero el crecimiento de su abdomen es excesivo, fuera de lo común. Estamos muy preocupados. El doctor asintió comprensivo, luego se giró hacia Fátima. Vamos a ver qué está ocurriendo exactamente. Entraron a la sala de exámenes. Pablo se quedó de pie en una esquina, mirando la pantalla con el ceño fruncido. El sonido del ecógrafo llenó la habitación mientras el médico comenzaba a revisar las imágenes. No tardó en anunciar con voz serena. Aquí está el bebé. Ambos, Pablo y Fátima, dirigieron la mirada a la pantalla. Dos figuras pequeñas y en movimiento se distinguían claramente. Pablo murmuró, con una mezcla de asombro y alivio. Son gemelos. Ese alivio duró apenas unos segundos. El rostro del doctor permanecía serio mientras observaba detenidamente. Deslizó el dispositivo un poco más abajo, intentando capturar una imagen más precisa. Pablo sintió como el pulso se le aceleraba. ¿Hay algo fuera de lo normal, doctor?, preguntó con voz contenida. El médico suspiró antes de hablar, detuvo la máquina y los miró con gesto grave. Los bebés parecen estar bien, pero hay algo inusual. El tamaño del vientre de Fátima no coincide con la etapa del embarazo. Ambos lo miraron sorprendidos. El doctor continuó. Podría tratarse de un exceso de líquido amniótico, alguna alteración en el útero, o, hizo una pausa, también existe la posibilidad de que haya algún tipo de masa creciendo junto a los fetos. Pablo, instintivamente, tomó la mano de Fátima. ¿Eso significa que hay un riesgo?, preguntó, temblando ligeramente. El doctor inhaló profundo antes de responder. Es pronto para saberlo con certeza. Necesitamos realizar más estudios hoy mismo. Sería recomendable que se quedaran en el hospital hasta tener resultados más concluyentes. Pablo dirigió la mirada hacia Fátima. En sus ojos vio un nivel de inquietud que jamás había presenciado antes. Ella, por su parte, tenía la mirada fija en su vientre. Pensamientos oscuros comenzaron a llenar su mente. ¿Y si no es solo nuestro hijo lo que crece dentro de mí? Suspiró y bajó lentamente la cabeza. Pablo la observó con el corazón encogido, pero también con admiración. A pesar del miedo evidente, notó una fortaleza en ella que lo conmovió profundamente. Había en su interior una fe serena, casi inexplicable. El miedo aún habitaba en los ojos de Pablo, quien preguntó en voz baja, lleno de temor. Fátima le respondió con una sonrisa suave, sincera, de esas que calman aunque todo alrededor esté temblando. Tengo miedo, sí, pero estás conmigo. Y nuestros hijos también. Todo va a salir bien, si Dios así lo quiere. Pablo inhaló profundo y rodeó sus hombros con el brazo. En ese instante, entre el silencio cargado de incertidumbre, ambos comprendieron una sola cosa: este desafío lo enfrentarían juntos. Pasada aproximadamente una hora, el doctor Abel regresó, portando los resultados en la mano. Su rostro era serio, lo que hizo que el corazón de Pablo comenzara a latir con más fuerza. Acompáñenme, por favor, dijo con voz tranquila, pero cargada de un peso evidente. Fátima y Pablo cruzaron una mirada rápida. Luego él la tomó de la mano, y en completo silencio entraron a la sala. El ambiente era tenso, como si el tiempo se hubiese detenido. Pablo no soltó la mano de Fátima ni por un segundo. El doctor dejó el expediente sobre la mesa, los miró directamente a los ojos y dijo: antes que nada, quiero tranquilizarlos. Los bebés están bien. No se ha detectado ninguna anomalía o malformación en ellos. Fátima soltó un pequeño suspiro de alivio. Por un instante, el miedo pareció disiparse. Sin embargo, el rostro del médico no reflejaba tranquilidad, y eso decía más que sus palabras. Luego de una breve pausa, prosiguió: durante la ecografía, encontramos algo inusual. Una masa considerable dentro del útero. Fátima se quedó inmóvil, mientras los ojos de Pablo se abrieron de par en par. ¿Una masa? ¿Un tumor?, preguntó Pablo, con la voz temblorosa. El doctor asintió con gravedad. Sí. Lo inquietante es que está creciendo con una rapidez poco común. Su desarrollo es paralelo al de los fetos. Instintivamente, Fátima colocó las manos sobre su vientre, como queriendo proteger lo que llevaba dentro. Pablo, confundido, negó con la cabeza. ¿Qué significa eso? ¿Representa un riesgo? Por ahora, no es una amenaza directa, respondió el médico. Pero si continúa desarrollándose a este ritmo, podría comprimir órganos internos, dificultar la respiración, afectar la circulación. Incluso podría poner en riesgo el parto. Pablo apretó con fuerza la mano de Fátima. ¿Y qué podemos hacer?
¿Hay alguna forma de tratarlo? El doctor los miró con seriedad antes de responder con cautela. La única alternativa sería una intervención quirúrgica para extirpar esa masa. Fátima alzó la cabeza con decisión. Entonces, ¿puedo operarme? El médico respiró hondo y con voz pausada dijo. Sí, pero, esa intervención implicaría interrumpir el embarazo. El silencio cayó como un manto pesado sobre la sala. Por un momento, todo pareció congelarse. Ni Pablo ni Fátima respiraban. Ella susurró con voz entrecortada. No, no puede ser. No puedo perder a mis hijos. Sus manos temblaban sobre su vientre, como si tratara de aferrarse a ellos con la fuerza del alma. El doctor Abel mantuvo la calma. No estoy diciendo que deban decidir ahora mismo, pero el tiempo apremia. Necesitamos tomar una decisión lo antes posible. Podemos darnos un pequeño margen, pero hay que tener en cuenta que con cada día que pasa, los riesgos aumentan. Si el tumor continúa desarrollándose de forma acelerada, la operación será mucho más difícil y peligrosa, tanto para vos como para los bebés. La mente de Pablo era un torbellino de dudas e incertidumbre. ¿Es prudente esperar? ¿Estamos tomando una decisión segura? Doctor, murmuró. El médico negó con la cabeza, despacio, con gravedad. Se puede esperar un poco, sí, pero si llegamos al 7º u 8º mes con un crecimiento notable del tumor, puede que no tengamos una opción segura. Y en ese punto, la vida de la madre y la de los niños estaría en juego. Pablo lo observó fijamente. Fátima tenía una expresión distinta, una mezcla de temor y determinación que él nunca le había visto. Sus ojos iban de su vientre a un punto indefinido, como si su corazón repitiera una misma pregunta silenciosa. ¿Y si esto no fuera solamente un tumor? El silencio se volvió tan denso que pesaba en el aire. Ella no apartaba la vista de su abdomen. Llevaba meses cuidando de sus hijos, imaginando su llegada, soñando con el instante en que los tendría entre sus brazos. Pero ahora, todo se resumía a una decisión dolorosa. ¿Arriesgar su vida por traerlos al mundo? ¿O siquiera atreverse a contemplar otras opciones? La duda la desgarraba por dentro. Pablo la miró con los ojos empañados. Fátima, elijas lo que elijas, voy a estar con vos. Pero por favor, pensá también en vos. Ella respiró profundo, y con una voz firme, respondió. No importa lo que pase. Yo voy a traer a mis hijos al mundo. No dejaré que nada ni nadie me los arrebate. El doctor Abel la observó con respeto, aunque la inquietud se mantenía en su rostro. Admiro tu valor, Fátima. Pero ten en cuenta que esto no depende solo de tu coraje. Si el tumor sigue avanzando, tu cuerpo podría no resistir el parto. Es un peligro serio, real. Ella posó su mano en su vientre, en silencio. Pablo seguía a su lado, sin poder contener las lágrimas. Entonces, con voz quebrada, el médico preguntó. Si decidimos seguir adelante, ¿hay manera de mantener todo bajo control? Abel se tomó unos segundos antes de responder. Sí, pero será necesario un seguimiento constante. Habrá que hacer controles semanales, ecografías, análisis de sangre, estudios periódicos. Si algo se complica, tendremos que actuar con rapidez. El ambiente quedó suspendido unos segundos más. Fátima alzó la cabeza y, con una firmeza renovada, dijo. Estoy preparada para lo que venga. No pienso retroceder. El médico asintió con respeto. Bien. Haré todo lo que esté a mi alcance para cuidarte. El regreso fue en silencio. Pablo conducía sin decir palabra, mientras Fátima contemplaba el paisaje a través de la ventana. Solo se escuchaba el motor del auto y su respiración agitada, como si cada kilómetro que pasaban pesara más que el anterior. Al llegar al pueblo, Fátima bajó con lentitud y caminó hacia el establo. Allí estaba Apolo, como si la hubiese estado esperando. Su sola presencia le transmitía calma. Se acercó al animal, acarició su cuello y le susurró al oído. Todo va a salir bien, ¿verdad? El caballo inclinó levemente la cabeza y exhaló con fuerza, como si le respondiera a su modo. Pablo se quedó detrás, observándola. Luego, con voz temblorosa, preguntó, ¿de verdad pensás que vas a poder con todo esto? Ella giró hacia él, lo miró profundamente y le devolvió la pregunta. ¿Y vos, Pablo? ¿Confías en mí? Él dio un paso hacia ella, la abrazó y apoyó la mano sobre su vientre. Sí, pero tengo miedo de perderte. Fátima cerró los ojos y apoyó la cabeza en su pecho. Yo también tengo miedo, susurró. Pero sé que, juntos, vamos a salir de esta oscuridad. El inicio de una etapa desgarradora.
Los días que siguieron resultaron ser más duros de lo que imaginaban. Los traslados constantes al hospital se convirtieron en parte de su nueva rutina, donde Fátima era sometida a estudios exhaustivos. Cada semana, las ecografías traían una mezcla de emociones. La felicidad de ver a los bebés en crecimiento se entrelazaba con la sombra del temor. Pablo observaba con angustia cómo la panza de Fátima aumentaba mientras su vitalidad se desvanecía poco a poco. Su rostro perdía color, su cuerpo mostraba señales de agotamiento, y cada vez era más evidente que el tiempo jugaba en su contra. Los médicos repetían una y otra vez que, si el tumor seguía creciendo a ese ritmo, todo podría complicarse gravemente. Sin embargo, ella nunca flaqueó. A pesar del sufrimiento, comenzaba cada día con una sonrisa. Se acariciaba el vientre como si con ese gesto calmara a los pequeños que llevaba dentro. Sentirlos moverse le daba coraje, y su decisión permanecía intacta: iba a dar a luz, sin importar lo que costara. Susurros del pueblo. Las habladurías comenzaron a recorrer las calles. En cada esquina, en cada reunión, los vecinos murmuraban: ¿por qué ya no se la veía a Fátima? ¿Qué pasaba en esa casa? Su vientre había crecido tanto que ya ni podía caminar por la calle sin ayuda. Algunos empezaron a insinuar que lo que llevaba dentro no era normal. Se decía que la habían visto en el establo, rezando y llorando bajo la luz de la luna. El miedo alimentaba la imaginación, y cuando la gente no entendía algo, tendía a convertirlo en tema de conversación. Pero a Fátima no le interesaban los comentarios. Ella estaba librando una guerra silenciosa, la más importante de su vida, y no permitiría que las opiniones ajenas debilitaran su determinación. Una tormenta digital. Sin embargo, los rumores no se quedaron entre las calles del pueblo. Una mañana, alguien pasó frente a su casa, tomó una foto y la publicó en redes sociales junto con un mensaje burlón: a ver si lo que hay ahí adentro es normal. La imagen se volvió viral en cuestión de horas. Pronto comenzaron a llegar mensajes hirientes: eso no parece un bebé, parece otra cosa. ¿Está seguro de que su esposo no duda también? Con ese tamaño, quizá dé a luz a un caballo. Fátima intentó hacer oídos sordos. Pero cuando leyó un comentario comparando a su hijo con un animal, el dolor la atravesó. Sintió un nudo en el pecho, las lágrimas brotaron y su teléfono cayó de sus manos. Se quedó en silencio, con el alma encogida, sintiendo una mezcla de rabia, tristeza y una impotencia que la ahogaba. Silencio cargado de dolor. Cuando Pablo regresó esa noche, la encontró sentada al borde de la cama. Sus ojos hinchados delataban que había estado llorando por largo rato. ¿Qué pasó, Fátima?, le preguntó con preocupación. Ella negó con la cabeza, sin decir palabra. Pero cuando su mirada se cruzó con el celular en el suelo, Pablo comprendió al instante. Lo recogió, vio la publicación y leyó cada uno de los crueles comentarios. Su rostro se tensó, apretó los puños, y con la voz cargada de furia murmuró: ¿qué clase de monstruos escriben este tipo de cosas? ¿Cómo pueden ser tan despiadados? Susurró Fátima con voz quebrada mientras tomaba la mano de Pablo con delicadeza. Déjalos, Pablo, lo que digan no importa. Que hablen. Ellos no viven lo que nosotros estamos atravesando. Pero esas palabras no bastaron para calmarlo. Pablo apretó los dientes con rabia contenida. Esa noche casi no durmió. Y al amanecer, tomó una decisión: no se quedaría callado ni un segundo más. El estallido en el mercado. A la mañana siguiente, bajó decidido las escaleras hacia el mercado. Entró al café, ese lugar donde las lenguas siempre estaban ocupadas hablando de otros. Apenas cruzó la puerta, escuchó las voces entre cuchicheos. Parece que Pablo se la llevó a la ciudad, debe estar empezando a desconfiar de todo esto. ¿Y si lo que tiene en el vientre ni siquiera es un ser humano?, bromeó otro, soltando una carcajada burlona. Fue como si una llama se encendiera en su pecho. Pablo caminó hacia ellos, con el pulso enloquecido, y de un golpe seco estrelló su mano contra la mesa. ¿Qué carajo están diciendo? El silencio se apoderó del lugar. Todos lo miraron, congelados. Uno de los muchachos intentó suavizar el momento. «Ey, tranquilo Pablo, solo estábamos bromeando». Pero ya era demasiado tarde para retractarse. El rostro de Pablo ardía de furia y sus ojos relampagueaban. ¿Una broma?, repitió con voz cortante. Mi esposa está arriesgando su vida cada día, está luchando para traer a nuestros hijos al mundo, ¿y ustedes se ríen de eso? Hablaba con dolor y rabia mezclados. Nadie tuvo el valor de replicar. Se hizo un silencio denso. Ustedes no saben lo que es vivir con miedo a que el próximo día pueda ser el último.
No han tenido que elegir entre el amor y la vida. Pero yo sí. Y les advierto algo, voy a hacer lo que sea necesario para proteger a mi esposa y a nuestros hijos. Lo que sea. Dicho eso, se dio media vuelta, y al salir, cerró la puerta con un golpe seco que retumbó en el alma de todos los presentes. El cuerpo cede. Con cada día que pasaba, la salud de Fátima se desvanecía un poco más. Ya ni siquiera podía permanecer de pie sin sentir que el mundo giraba. Las convulsiones se volvieron frecuentes, el dolor constante, la respiración pesada y angustiante. Algunas noches, despertaba ahogada, como si el aire se le negara. Empezó a desmayarse sin previo aviso. Una mañana, al intentar levantarse, el vértigo la venció. Cayó, pero Pablo, que estaba cerca, alcanzó a sostenerla antes de que golpeara el suelo. Fue entonces cuando el miedo lo golpeó de verdad. Por primera vez, el pánico se instaló en su pecho con fuerza. El punto de quiebre. A la mañana siguiente, no lo dudó. La subió al coche, encendió el motor con manos temblorosas y la llevó al hospital lo más rápido que pudo. Su corazón latía como un tambor de guerra. Cuando el doctor Abel observó los resultados del nuevo examen, su expresión cambió. Guardó silencio unos segundos y luego habló con voz firme. Pablo, Fátima no puede volver a casa. No en estas condiciones. Pero, balbuceó Pablo, aún falta para la fecha del parto. El médico asintió con pesar, sin suavizar el rostro. Lo sé, pero hemos llegado a un punto crítico. Si no intervenimos pronto, podríamos perderlos a todos. Esto es una emergencia. Pablo sintió como si el mundo se derrumbara bajo sus pies. El aire le faltó. Pero al mirar a Fátima, se encontró con una mirada débil, sí, pero increíblemente serena. En su rostro aún brillaba la dignidad, la calma de quien ha aceptado su destino con valentía. Y entonces, Pablo lo entendió. En medio del caos, ella seguía firme. Y él se prometió en silencio que no la abandonaría, no importara lo que sucediera. El día en que Fátima debía ser internada, una inquietud extraña me invadió mientras la ayudaba a subir al auto. Antes de partir, eché un último vistazo al establo. Allí estaba Apolo, inquieto, golpeando el suelo con sus cascos, su pelaje brillando bajo la luz. Alzó su cabeza hacia el cielo, como si presintiera lo que se avecinaba. Con la voz quebrada, Fátima le dijo, «Espérame, volveré pronto». El caballo bajó la cabeza lentamente, sus ojos reflejando una profunda pena. Durante el trayecto al hospital, Pablo conducía con el corazón en un puño. Fátima, por su parte, permanecía en silencio, contemplando el paisaje a través de la ventana, perdida en sus pensamientos. Tras su ingreso, los días se arrastraban entre interminables pruebas médicas. El tumor no cedía, y cada respiro se volvía más difícil para Fátima. Incluso comer era una batalla, y Pablo, a su lado, intentaba alimentarla con paciencia, aunque cada cucharada era un esfuerzo. Una noche, todo empeoró. Fátima se despertó abruptamente, gritando de dolor. Su abdomen se tensó como roca, y las oleadas de agonía se expandieron por su cuerpo. Aferrándose a las sábanas, jadeaba con dificultad. Pablo, en un sobresalto, accionó el botón de emergencia. «Doctor, rápido». En segundos, la habitación se llenó de personal médico. Uno revisaba su presión, mientras otro preparaba el ecógrafo. El doctor Abel estudiaba la pantalla con gravedad hasta que, de pronto, su expresión se endureció. «No hay más tiempo», dijo. «La vida de la madre y los bebés está en riesgo». «No hay alternativa», suplicó Pablo, pero el médico negó con firmeza. «Debemos practicar una cesárea ahora mismo». Fátima comenzaba a perder la conciencia. Con un último hilo de fuerza, apretó la mano de Pablo y murmuró, «Cuida de ellos, pase lo que pase». Él, con lágrimas en los ojos, gritó, «No digas eso. Saldremos de esta juntos». Pero su voz se desvanecía, y la oscuridad nublaba su mirada. Las últimas cosas que escuchó fueron las órdenes urgentes de los médicos y la voz desesperada de Pablo llamándola, antes de que todo se sumergiera en un abismo sin sonido. Las alarmas resonaron en el hospital, activando el protocolo de emergencia. Mientras trasladaban a Fátima al quirófano, Pablo corrió tras ellos, deteniéndose solo cuando una enfermera le cerró el paso. «No puede entrar», le dijo. «Haremos todo lo posible». Pablo sintió como le arrancaban de las manos los dedos helados de Fátima cuando las puertas del quirófano se cerraron ante él. Permaneció inmóvil, con los ojos sellados por las lágrimas que ya no podía contener. «No te vayas», había susurrado,
pero ahora solo le quedaba el eco de sus propias palabras y el zumbido de las luces del hospital. Dentro del quirófano, el tiempo se medía en latidos perdidos. El doctor Abel y su equipo se movían con precisión frenética. Está perdiendo demasiada sangre, advirtió mientras las enfermeras corrían con bolsas de plasma. El bisturí trazó una línea roja sobre la piel de Fátima, y en segundos, una pequeña vida emergió entre el caos, una niña que lloró al sentir el aire por primera vez. Estable, confirmó una enfermera al envolverla en una manta. Pero el alivio duró menos que un suspiro. El segundo bebé yacía inerte en las manos del médico, su cuerpecito a su lado sin responder. Reanimación, ordenó alguien, y las palmas comenzaron a comprimir ese pecho diminuto con desesperación controlada. Vamos, respira, murmuraba el equipo entre jadeos, hasta que un gemido frágil rompió el silencio. Afuera, Pablo no sabía si habían pasado minutos u horas. Se aferraba a cada sonido que filtraba por las paredes, sus labios moviéndose en plegarias que ya no recordaba haber aprendido. Cuando la puerta crujió al abrirse, su corazón se detuvo. El doctor Abel emergió con el rostro demacrado y la bata manchada de rojo. Antes de que el médico hablara, Pablo ya lo sabía. Esa sangre era demasiada. Esa palidez en el rostro del doctor no era solo cansancio. Se apoyó contra la pared, sintiendo como el mundo se desmoronaba bajo sus pies mientras esperaba la sentencia que cambiaría su vida para siempre. Fátima, ¿cómo estás? ¿Vas a lograrlo? Susurró Pablo, con el alma en vilo. El médico inhaló profundamente, posó su mano sobre el hombro del joven, con tono suave, le dijo: los bebés están bien. Nacieron sanos. Pero Pablo apenas pudo registrar esas palabras. Lo único que notó fue una sombra de incertidumbre en la voz del médico. ¿Y mi esposa? ¿Qué ocurre con ella? Hubo una pausa incómoda antes de que el médico respondiera. Su estado es delicado. Perdió mucha sangre durante el parto. Estamos haciendo todo lo posible por estabilizarla. Las próximas horas serán determinantes. Pablo cerró los ojos, sintiendo que el peso de la realidad lo doblaba. No podía imaginar un mundo sin ella. Era más que su compañera, era la madre de sus hijos. El médico le dio unas palmaditas en el hombro, como intentando ofrecerle algo de consuelo. Ella es fuerte. Sigue peleando. Podés ver a tus hijos ahora si querés. Pablo se acercó a la unidad de neonatología. Al entrar, lo envolvió la intensidad de las luces blancas y el olor a desinfección. Las incubadoras se alineaban, resguardando a esos pequeños seres que recién habían llegado al mundo. Con manos temblorosas, se acercó a la de sus hijos. Los miró a través del vidrio, mientras sus labios murmuraban palabras apenas audibles. La niña, como si sintiera su presencia, movió sutilmente la mano. El niño, en cambio, permanecía casi inmóvil, respirando con esfuerzo. Pablo sintió que un nudo le apretaba la garganta. Tu mamá también va a estar con ustedes. Es fuerte, susurró, aunque su voz ya no sonaba tan convencida. Los días pasaban, y con cada amanecer, la esperanza de Pablo se hacía más tenue. Fátima seguía en terapia intensiva, sin dar señales de mejora. ¿Volverá a abrir los ojos? Se preguntaba constantemente. Y entonces, al cuarto día, mientras estaba sentado junto a su cama, cabizbajo, una voz débil rompió el silencio. Pablo. Levantó la cabeza de golpe. Sus ojos se agrandaron, incrédulos. Fátima, aunque débil, lo miraba. «Estás viva», balbuceó, dejando que las lágrimas le corrieran sin vergüenza alguna. Ella intentó sonreír, y con apenas un hilo de voz, preguntó: ¿y los chicos? Él se limpió las lágrimas y le respondió con una sonrisa cargada de alivio. Están perfectos. Fuertes. Como vos. Una lágrima silenciosa se deslizó por la mejilla de Fátima. Quiero verlos, susurró. Y los vas a ver. No solo eso. Vas a tenerlos en brazos. Los vas a abrazar con toda el alma. Aunque todavía se recuperaba y cada respiración le dolía, lo único que ocupaba su mente era el deseo de tocar a sus hijos por primera vez. Esa espera le carcomía el pecho. A la mañana siguiente, con la ayuda de una enfermera, Fátima fue acomodada en una silla de ruedas. Pablo la sostuvo por detrás con delicadeza mientras se dirigían nuevamente a la unidad neonatal. El sonido de los equipos llenaba la sala. Las incubadoras seguían allí, custodiando esas pequeñas vidas que aún luchaban por aferrarse al mundo. La enfermera la llevó hasta donde estaban sus bebés. A través del vidrio, los vio, dos criaturas diminutas, con piel arrugada y respiración inestable, pero vivas.
Las lágrimas brotaron de sus ojos. Mamá está aquí, mis amores, susurró con voz quebrada. La niña, como si reconociera esa voz, movió suavemente los dedos. Fátima, con la mano temblorosa, la apoyó sobre el cristal. Entonces, uno de los pequeños alzó su manito, intentando tocarla de ella. Pablo, conmovido hasta los huesos, murmuró entre lágrimas. ¿Lo ves? Te reconocen. Sienten tu amor, tu fuerza. Pero el varoncito seguía en calma, sin moverse demasiado. Aún así, estaban juntos. Estaban vivos. Y eso era suficiente, por ahora. Pablo se acercó con ternura y, con una voz cálida y serena, susurró al pequeño. Vos también vas a salir adelante, hijo. Te estamos esperando, tu mamá y tu hermanita. En ese instante, todo el temor, el sufrimiento y hasta los chismes que habían circulado sobre ellos se desvanecieron. Solo quedaba la fuerza de la familia, y la lucha. Todo lo que atravesaron para proteger a sus bebés cobró sentido. Y así, día tras día, Pablo y Fátima permanecieron junto a sus hijos. Les hablaban a través del cristal, los acariciaban con la punta de los dedos, y sostenían una firme creencia: el amor podía sanar. Con el correr del tiempo, los médicos empezaron a traer noticias alentadoras. Tu hija está evolucionando mejor de lo que esperábamos, les dijeron una mañana. Y entonces llegó el día tan esperado, un mes después del nacimiento. Por primera vez, a Fátima le permitieron tener a su pequeña en brazos. Una enfermera se la acercó con sumo cuidado, y al sentir el calor de su bebé, Fátima no pudo contener el llanto. El cuerpito era frágil, cálido, y al percibir el abrigo de su madre, la niña abrió suavemente la boca y emitió un leve sonido. Estoy acá, mi amor, mamá está acá, susurró Fátima con la voz quebrada, mientras las lágrimas le corrían por las mejillas. Pablo, a su lado, la miraba conmovido. La reconoció, sabe que estás con ella, dijo, sonriendo con los ojos húmedos. Al acariciar la mejilla de su hija, Fátima sintió una fuerza interior desconocida hasta entonces. Una convicción firme nació dentro de ella: nada ni nadie le impediría proteger a sus hijos, desde ese momento y para siempre. Después de 2 meses intensos, finalmente llegó el momento de dejar el hospital. Médicos y enfermeros los despidieron con sonrisas llenas de orgullo, sabiendo que esos 2 pequeños guerreros estaban listos para empezar una nueva etapa. Fátima, sentada en una silla de ruedas, sostenía con cariño a su hija. Pablo, con movimientos delicados, llevaba a su hijo en brazos. Al cruzar la puerta, todo el personal los saludó con afecto, como si se despidieran de una historia que les había tocado el corazón. Cuando llegaron a su hogar, Fátima respiró profundamente. Su pecho se llenó de emoción, y los ojos se le humedecieron. Al fin en casa, susurró. Pero lo que más la conmovió fue lo que vio al acercarse a la entrada. Apolo, su noble caballo negro, permanecía quieto, como si supiera que ella volvería. No pudo evitar que las lágrimas volvieran a brotar. Apolo, volví, dijo con la voz cargada de sentimientos. El caballo movió la cabeza suavemente y se aproximó despacio, como si detectara el olor a recién nacidos. Se acercó con cautela, olfateó las mantitas que los envolvían y luego se inclinó con respeto. Nos estuvo esperando, dijo Pablo, sonriendo. Fátima acarició con dulzura la crin del animal y murmuró: sí, todos volvimos. En ese instante supo que todo lo vivido había valido la pena. Cada lágrima, cada noche de incertidumbre, cada batalla, ahora eran parte del pasado. Había empezado una nueva vida. Con una sonrisa, Fátima acarició al viejo compañero. También te extrañé, le confesó, y luego miró a sus hijos con ternura. Hijos míos, les presento a Apolo. Será su primer amigo. El caballo inclinó la cabeza una vez más, como dándoles la bienvenida, y luego permaneció en silencio junto a Fátima, como un fiel guardián. Así comenzaba un nuevo capítulo para la familia de Pablo y Fátima, un comienzo lleno de esperanza, amor, y promesas que recién empezaban a cumplirse. Es cierto que habían superado tiempos difíciles, pero el camino aún no se había allanado del todo. Fátima continuaba con su tratamiento, aún en proceso de sanación completa. Por su parte, Pablo debía mantener el equilibrio entre cuidar a su esposa, atender a sus 2 pequeños y llevar adelante las tareas de la granja. Estaba exhausto, sí, pero también más pleno que nunca. Una noche tranquila, Fátima se encontraba sentada en el balcón, meciendo dulcemente a su hija en brazos. La brisa era suave y el cielo comenzaba a teñirse con los colores del atardecer. Pablo se acercó en silencio, con su hijo entre los brazos. Se detuvo junto a ella y,
con una sonrisa nostálgica, le preguntó, ¿te acordás? Fátima levantó la vista y lo miró, con dulzura. ¿A qué se refería? Entonces, sus ojos se dirigieron al horizonte, el cielo ardía en tonos dorados, como si el sol estuviera celebrando con ellos. Cada vez que hablaban de nosotras, dijo Pablo. Lo que decían, cómo se burlaban, cómo te juzgaban sin saber. Fátima guardó silencio por unos segundos, luego asintió lentamente. Sí, lo recuerdo. Pablo respiró profundo. Pero ahora todo cambió. Porque vieron la verdad. Vieron tu fuerza, tu coraje, cómo luchaste por nuestros hijos. Fátima bajó la mirada hacia sus pequeños y esbozó una sonrisa serena. Ya no me importa lo que digan. Lo único que me importa ahora, es esto. Nosotros. Pablo asintió, tocado por sus palabras. Por nuestra familia, dijo, con convicción. En ese instante, los ojos de Fátima brillaron con una idea repentina. Tomémonos una foto en familia. Pablo soltó una risa cálida. Una idea maravillosa. Cada uno tomó a uno de sus hijos en brazos y se colocaron junto a Apolo, que los observaba con su acostumbrada nobleza. La escena era perfecta, el atardecer pintando el cielo, la brisa fresca acariciando sus rostros, y una paz profunda envolviéndolos. Pablo ajustó el temporizador de la cámara, corrió para unirse a ellos, y justo cuando el obturador captó la imagen, todos sonreían. Una sonrisa real. Una sonrisa que hablaba de lucha, de amor incondicional, de haber vencido juntos la tormenta. Una sonrisa que decía, lo logramos. La imagen se compartió en redes sociales. Aquellos que alguna vez habían señalado con el dedo, ahora comentaban con respeto y asombro. ¡Qué mujer valiente! Luchó por su familia hasta el final. Me equivoqué con ella, es una madre ejemplar. Pero para Fátima, esos comentarios ya no significaban nada. Porque había ganado la batalla más importante de todas. Había salvado a su familia.